de dominio allende sus fronteras, es decir, de acciones políticas determinadas por el lugar geográfico que ocupan, ellas mismas o aquellas que aspiran a dominar, ya sea porque en sus territorios existan materias primas y riquezas estratégicas a explotar, o porque para alcanzarlas es preciso atravesar otros territorios. El coronel Pedro Baños, en su libro Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, dice que los pivotes geopolíticos, un término que utilizó el politólogo Brzezinski, asesor de seguridad nacional del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, son aquellos estados, decía, como Ucrania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Turquía e Irán, que deben su relevancia a una situación geopolítica que les permite condicionar el acceso de otros países a ciertos recursos y lugares. En español identificamos a Irán con Persia, aunque Persia era el actual Fars, una de las 31 regiones que componen el Estado. En esta región se ubicó Parsa o Persépolis en griego, la capital del imperio persa que le daría el nombre. Ciudad legendaria construida por el rey Darío I hacia el año 512 antes de nuestra era y saqueada y destruida por Alejandro Magno sobre el 339. Por extensión del término se llamaron persas a los demás iranios y a las poblaciones de lengua persa de Asia Central. Este es el único dato, digamos, bueno, para que entendamos que se trata de un lugar donde etnias, religiones, tribus se asentaron ahí y fueron civilizaciones de 2000 años antes de Cristo. No vamos a hacer un recorrido histórico, no es posible, el tema es otro. Pero bueno, sí era interesante de que, pues al menos fijar ese extremo. He dejado por ahí. En el siglo XIX los europeos plantearon las nuevas ideas sobre la organización del Estado, el imperio de la ley, el constitucionalismo, eran fórmulas ajenas al mundo iraní y no afectaron ni influyeron en cambios en su forma organizativa. Pero ya llegado el siglo XX, en 1906 se introduce en Irán un sistema parlamentario según el modelo británico, con una constitución, separación de poderes. Somos contemporáneos, yo sí, por edad más o menos, al menos en una etapa, de la dinastía de los Pahlavis, que reina el Shah de Persia, el Shah, desde 1925 a 1979. Las guerras, que realmente parece ser una continua desestabilización e injerencia de potencias extranjeras. Las guerras en Oriente Medio, aunque remozadas por otros factores étnico-religiosos, políticos, siempre han tenido un profundo trasfondo económico. El diplomático estadounidense William Biller relata que a finales de la década de 1940 y durante 1950 Irán se había convertido en campo de batalla entre la URSS, Estados Unidos y Reino Unido por hacerse con los pozos de petróleo iraníes y controlar el Golfo Persio. En esos años, la finalidad de Washington en Arabia Saudí se limitaba exclusivamente a la adquisición de sus reservas de petróleo, pues el único interés político especial que este país árabe merecía a los estadounidenses consistía en querer mantener la paz y seguridad apropiadas para permitir la explotación de sus campos petrolíferos. En 1953 el Reino Unido y Estados Unidos fomentan la ejecución de un golpe de Estado en Irán porque el primer ministro de su momento, Mohamed Mossadegh, elegido democráticamente, entonces quería nacionalizar el petróleo, lo cual hubiera supuesto que los británicos perdieran el control de los campos petrolíferos persas. Según Amin Maalouf, escritor y periodista franco-libanés, en su libro Desajuste del Mundo, dice que cuando Mossadegh hizo que el Parlamento votase la nacionalización de la compañía petrolífera anglo-iraní, controlada por Londres, la reacción británica supuso el embargo mundial del petróleo iraní y ya nadie se atrevió a comprarlo. En poco tiempo el país quedó sin recursos y su economía se iba apareciendo así condiciones propicias para el golpe de Estado que la CIA denominó Operación Ahaz. El debilitamiento del poder real en su momento y la desestabilización social consiguió una oleada de descontentos que años después, en 1979, llevará al Shah de Persia al exilio. Y bien, entonces es cuando las nuevas fuerzas políticas lo reemplazan la monarquía por la actual República Islámica con el Ayatollah Khomeini. Alexandre Marenses, un oficial francés, director de documentación y contraespionaje, apuntó un excelente ejemplo de la hipocresía que significa la geopolítica y los intereses económicos en esta parte del mundo. Hablando de la guerra Irán-Irak, que fue desde 1980 al 88,
comenta que muchos estados, incluidos los productores de petróleo, estaban interesados en que las fuerzas militares de ambos países se mantuvieran en equilibrio con la finalidad de que ni Bagdad ni Teherán incrementaran su producción de crudo, pues ello podría significar el hundimiento de los precios y en consecuencia una crisis financiera. Además, importaban los intereses armamentísticos que había en juego, los cuales llevaron a varias potencias extranjeras a suministrar material bélico a los dos adversarios. El objetivo final era que ambas potencias, Irán e Irak, se desgastaran mutuamente, lo cual sí sucedió, y así no fueran objeto de preocupación en la región. En el presente se reanuda la tensión que de momento está siguiendo vías diplomáticas, como lo demuestran diversos contactos, y que bueno, puede ser pues una esperanza, pero quizás pues, nuestros medios oficiales no nos explican realmente si esos contactos se dan o no, y si solamente nos fiáramos de lo que ellos promueven, o al menos dicen que van a promover, sería para temer. Pero afortunadamente en la administración Trump parece no haber una posición unificada en las aparentes diferencias que afectarían al programa nuclear iraní. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el asesor presidencial para la seguridad nacional, Mike Ward, rechazan llegar a compromisos y defienden la línea dura y los ataques a Irán. Netanyahu, por su parte, es un actor importante en el conflicto y planeaba atacar a Irán en el mes de mayo, lo que no ha sido autorizado, de momento, por Washington, que ha decidido seguir por la vía diplomática. ¿Qué contactos o qué nos hace pensar que la vía diplomática, de momento, está en marcha? Pues por un lado, sabemos que en enero del presente año, Vladimir Putin, durante la visita del presidente de Irán, Mesut Pezeshkian, firmaron un tratado entre los dos países por 20 años. Se denomina Tratado de Asociación Estratégica Integral, ratificado por la ley en Rusia en este mes. Su contenido afecta a múltiples áreas, comerciales, políticas, de cooperación, incluso en materia de programa atómico con los persas. Tratado que tendrá que ser ratificado próximamente en el Parlamento iraní. Además, ha habido reuniones el 12 de abril, negociaciones en Omán entre representantes de Estados Unidos y del ministro de Asuntos Exteriores de Irán. El día 17 en Moscú, entre Putin y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. El día 19 de abril en Roma, en una segunda ronda de negociaciones, en que bueno, la posición iraní explicaba que Israel es el único obstáculo para que en Oriente Medio esté libre de armas nucleares. Aunque en otros momentos pudiera pasar desapercibido, se vive, ahora ya yo creo que no pasa tan desapercibido, se vive en un estado de guerra permanente. Tiene lugar a través de los servicios de inteligencia, públicos y privados, la diplomacia, los medios de comunicación, actores de la manipulación mediática, siendo el ciberespacio el nuevo escenario de confrontación. En este panorama, la economía llega a superar en importancia al elemento militar, aunque este sirva siempre como respaldo de las demás acciones. Incluso si las diferencias territoriales, los enfrentamientos nacionalistas, los conflictos religiosos y la delimitación de las zonas de influencia siguen siendo los grandes móviles de la guerra, sus agentes tradicionales están cada vez más ligados a factores económicos, como la apropiación de recursos, la captura de mercados, el control de capitales y las sanciones comerciales. Pero además se utilizan otros instrumentos económicos y financieros para intentar debilitar y en último extremo derrotar al que se fija como enemigo. La concesión de préstamos, imposición de sanciones, informes de agencias de calificación, inversiones de fondos soberanos y capital riesgo, dominio de los mercados, control de las bolsas, manejo de la deuda y otras herramientas bancarias en constante evolución. Los préstamos internacionales no se conceden para que sean devueltos, sino precisamente para que no lo sean, y es una forma de asegurar la dependencia y sumisión del país deudor. Por último, citaros el discurso del profesor Jeffrey Sachs, que es accesible en Internet. Es un economista y profesor universitario del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, asesor especial de la ONU sobre objetivos del milenio y desarrollo sostenible. Este profesor ha hablado de la Unión Europea en muchas ocasiones, en este caso en el Parlamento Europeo, el 19 de febrero de 2025. Y en un extenso análisis que hace de los conflictos que asolan el mundo, en este momento afirmó:
El mayor sueño de Netanyahu es la guerra entre Estados Unidos e Irán y no se ha dado por vencido. No es imposible que se produzca, pero Europa podría impedirla si tuviera una política propia exterior y trabajara con el resto del mundo para llegar a algún acuerdo en Oriente Medio. Pero han pasado 2 meses de ese discurso y vemos como la Unión Europea va absolutamente por otro camino. Sin duda, los líderes y gobiernos de Eurasia y Oriente Medio conocen por las dolorosas experiencias vividas en muchos de su territorio desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que tener contención frente a las tramposas provocaciones de las tradicionales potencias coloniales de Occidente es de momento prudente estrategia y que es de agradecer y de desear por si en la Tercera Guerra Mundial fuera así evitable. Y ahora pues voy a pasarle la palabra a mi paciente. No tiene la palabra. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Haga el favor de callarse, señora. Es usted una grosera y una maleducada. El Mossad, que lo sabe todo. Por favor. ¿Puede decir que sabe? Es la casa de la palabra, señora. Vale, espérate. Ya está bien. A ver, calma para todos. Falta Jovaini. Vamos a ver. Usted se calla. Vamos a ver. ¿Queréis callaros los demás? A lo mejor esta asistente no sabe el funcionamiento de un acto del Ateneo. Siempre, por favor. Claro, siempre hay después un turno para debate y para hacer preguntas. Aquí solo falta Rica. Sepe. Venga, bueno, a ver, Sepe, a ver si... Dejad que me escuche la sola. No puedo ir y me toque. A ver, Gaspar. Bueno, es posible... Pero no, vamos a ver. Bueno, nada, si la mujer se va... Es que todos tenemos que calmarnos. Hay un diseño... Gaspar, pero bueno, ahora... Usted es lo mismo cómplice de ella. Por favor. A ver, No sabe de la nada. He visto mi vida. pero Gaspar no tiene por qué saberlo. Entonces no vuelva. Feminista. Ay, Dios. Muy bien, pero es la casa de la palabra. Usted ha interrumpido a esa señora. Es la pasa de la palabra como Usted ha censurado. Usted ha hecho aquí de Maquiavelo. Siéntese ya una puta vez. Oye, a ver si ahora tenemos que echarnos... Deje hablar. Sí, siempre, venga. Nada, Joder con el Mossad. Los cojones. bueno. ¿Pero qué dices? Ay, madre. Bueno, ¿es posible ya dejar hablar al señor embajador? A ver, por favor. Okay. A very warm good evening to everybody. Since the time is very limited, I will shift to Farsi and Spanish so that everybody could be able to continue. Muy buenas tardes a todos. Como nos apremia tanto el tiempo, vamos a hablar en español persa y algo resumido para que todos nos entendamos. En persa español. فارسی تشکر میکنم از اتنئو و رئیسش بابت دعوتی که کردن. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento a Ateneo de Madrid por
por la organización del acto, por la همینطور از invitación انجمن جمهوری خواهان و رئیسش y más especialmente a la agrupación republicana y a su presidente que está presente aquí con nosotros. از خانم روسا که با مدیریت عالیش وضعیت موجود رو هم مدیریت کردن. Quiero agradecer también de manera especial a Rosa, a la querida Rosa, por la gestión, excelente gestión que nos ha podido ofrecer hoy para tener el acto de hoy. دعوت میکنم از ایشون تشکر Quiero hacer pedirle un aplauso para تشکر میکنم از پلیس ناسیونال که نظم رو برقرار کردن. Y por supuesto mis palabras de agradecimiento a la Policía Nacional que al fin ha podido aquí instalar el orden. نظم عمومی پایه زندگی مدرن هست Hay que entenderlo, el orden público es la base de la vida moderna. و نشانه احترامی که افراد به حقوق هم Y el دیگه orden público es la señal del respeto de uno al otro. دموکراسی نباید قربانی آنارشیسم بشه. Puedo resumirlo de la siguiente manera, es que la democracia no puede ser víctima del anarquismo. ما به نظرات همه احترام میذاریم و آمادگی داریم به هر سوالی پاسخ بدیم. Por supuesto, respetamos todas las opiniones y tenemos total disposición para responder cualquier pregunta. بنابراین نباید اجازه بدیم که نظم و دموکراسی قربانی آنارشیسم بشه. Así que lo que no tenemos que permitir simplemente es que no dejar que el orden y la democracia sea una víctima del anarquismo. اگر کسی یا کسانی به دیگران اجازه حرف زدن ندادن با بی‌نظمی باید در نیتشون شک. Si alguien o algunos no permiten a los demás expresarse, lo que hay que hacer es por lo menos dudar de su intención y de su voluntad. بسیار خوب، از این مسائل مقدماتی به سرعت رد بشین و نکات محدودی رو در مورد بحثمون مطرح کنیم. بعد هم من آمادگی دارم به سوالات. Bueno, ya pasamos esa introducción y voy a resumir mi discurso y después, por supuesto, con mucho gusto estaré aquí escuchando sus preguntas y sus palabras. اگر بخوایم ببینیم که در منطقه جغرافیایی ایران وضعیت ژئوپلیتیک چطوری است، میتونیم یک مرور سریعی به ایران و اطرافش بکنیم. Si queremos saber qué es lo que está pasando en la zona geográfica de Irán y cuál es la situación geopolítica, podemos echar un vistazo en este momento a toda la región. Si podemos pasar el mapa. اطراف ایران به این ترتیب هست که از شمال اگر نگاه بکنیم قفقاز و آسیای میانه رو داریم. En el norte de Irán lo que tenemos es la zona caucásica y tenemos la Asia central. در قفقاز یک آتش زیر خاکستر 30 ساله وجود داشت که اخیراً مشتعل شد، دوباره جنگ رو ایجاد کرد. En Cáucaso teníamos un fuego al parecer apagado durante 30 años, pero recientemente se ha avivado de otra manera y hemos visto la guerra. آسیای میانه بعد از شوروی سابق به ثبات خوبی رسیده ولی تهدید افراط‌طلبی وجود داره آنجا. En toda la zona de Asia Central, después de la disolución de la Unión Soviética, ya se ha experimentado una buena estabilidad, pero aún así todavía persiste la amenaza del extremismo. و سیگنال‌های فزاینده‌ای هم از شکل‌گیری رقابت قدرت‌های خارجی در منطقه داره دیده میشه. Y de hecho, en esta región se están apreciando señales crecientes de una competitividad, rivalidad de las potencias en esa región. در جنوب ایران خلیج فارس اگر نگاه بکنیم عراق همچنان علیرغم تلاش‌های بسیار ارزنده و موفق دولت عراق همچنان با پیامدهای اشغال و تجاوز امریکا روبرو هست. Y en la zona sur de Irán, o concretamente en la zona del Golfo Pérsico, como vemos, tenemos Irak, por ejemplo. Irak, aún a pesar de todos los esfuerzos que ha llevado a cabo el gobierno de ese país, todavía tiene que coincidir, tiene que de alguna manera luchar, lidiar con las consecuencias de la invasión y de la ocupación. آثار نسبتاً قوی همچنان منطقه رنج میبره از دوره چند دهه‌ای حاکمیت حزب بعث و شخص صدام.
Todavía existen las consecuencias de varias décadas del gobierno del régimen del partido del Baas o del régimen concretamente del expresidente iraquí Saddam Hussein. ما در ایران و کشورهای دیگه در منطقه مثل کویت همچنان با آثاری نسبی از اون دوره سخت روبرو هستیم. De hecho, todavía nosotros, incluso en Irán u otro país de la región Kuwait, todavía siguen sufriendo las consecuencias de aquella época dura. روندهایی در دنیا وجود داره که جهانی هست مثل مهاجرت از جمله به دلیل تغییرات اقلیمی که در منطقه ما هم وجود داره اطراف ایران و ایران. Existen procesos en el mundo, procesos actuales que son mundiales. Uno de ellos sería la emigración, una emigración que existe en nuestra región, principalmente en ese caso por los cambios climáticos. تحولات ژئوپلیتیک در سطح جهانی بر منطقه ما هم اثر میذاره. Y ahora, los acontecimientos geopolíticos afectan, como otras regiones del mundo, a nuestra región también. خلیج فارس و تنگه هرمز همچنان نقش ژئوپلیتیک خودشون رو در تجارت جهانی و مشخصاً ترانزیت سوخت‌های فسیلی حفظ کردن. El Golfo Pérsico y concretamente el Estrecho de Hormuz en el sur de Irán siguen manteniendo su papel en el comercio internacional, concretamente en el tránsito de los combustibles fósiles. اگرچه ممکنه امریکا زیاد دیگه وارد کننده نفت منطقه نباشه ولی اروپا، چین و دیگر مصرف کننده‌های بزرگ همچنان بخش بزرگی از نیاز انرژیشون رو از این منطقه تامین می‌کنن. Aunque ya Estados Unidos no sea un gran importador de nuestro petróleo, del petróleo de nuestra región, pero otras potencias como Europa, como China u otros grandes consumidores siguen dependiendo en gran manera de nuestro petróleo, del petróleo de nuestra región. و ما تأکید داریم که مثل همیشه نقش خودمون رو در حفظ امنیت این آبراه حیاتی برای تجارت بین‌المللی حفظ کنیم. Y por supuesto, Irán, como siempre, insiste en mantener y tener ese papel primordial en lo que es el preservar la seguridad de ese paso acuático. همونطور که اشاره کردم منطقه ما متأثر از تحولات ژئوپلیتیک جهانی هم هست. Y como he dicho, nuestra región también es afectada por los acontecimientos geopolíticos mundiales. اگر این نقشه رو نگاه بکنید Si echamos vistazo a ese mapa que tenemos en la pantalla, اطراف ایران در شرق و جنوب بیش از 30 پایگاه نظامی امریکا وجود داره. vemos en los países alrededores de Irán más de 30 bases militares de los Estados Unidos de América. وجود این تراکم امنیتی خودش آثار و پیامدهای مهمی در زمینه تحولات منطقه ایجاد. Y por supuesto, la mera presencia, o la mera concentración militar de esas bases que tenemos de Estados Unidos en nuestra región tiene sus propias consecuencias para la seguridad de toda la región. یکی از پدیده‌هایی که در منطقه خاورمیانه منطقه ما همچنان وجود داره و وضعیت رو تحت تاثیر قرار داده اشغال و خشونت اشغالگر هست. Uno de los fenómenos que sigue afectando a nuestra región y nuestra región es afectada por ella es la ocupación y la violencia de los ocupantes. بیش از 18 ماه است که شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها در تاریخ معاصر در فلسطین اشغالی است. De hecho, llevamos ya presenciando más durante los últimos 18 meses una de las manifestaciones de la violencia sin precedente en Palestina ocupada. من نیازی نمی‌بینم که به آمار تلفات انسانی و خسارت‌های مادی اشاره بکنم. No creo que haga falta ahora mencionar cuántas personas han fallecido ahí o cuántas pérdidas materiales ha habido, todos lo sabemos. تصمیم‌های دو مرجع قضایی بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان بین‌المللی کیفری در مورد این وضعیت روشن. De hecho, ya todos conocemos las decisiones que ha habido por parte de dos instancias internacionales al respecto, Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia. به موازات این المان‌های امنیتی در منطقه
ما قرائن و علائم خوشبینانه‌ای هم در انتهای تونل از تحولات مثبت میتونیم رصد کنیم. Ahora, paralelamente con esos elementos de seguridad en nuestra región, podemos decir de manera un poco cauta que podríamos presenciar también algunas señales de que puede haber una luz al final de ese túnel. این قرائن به ما میگه که در کنار معادله ژئوپلیتیک که بار امنیتی داره فاکتورهای جدیدی هم داره در منطقه شکل میگیره. Estas evidencias lo que nos dicen que es que al lado de esos parámetros geopolíticos pueden estar apareciendo nuevos factores. توجه کشورهای منطقه به رشد اقتصادی و رفاه به جای توجه صرف به امنیت یکی از این عناصر جدید است. Uno de esos fenómenos o elementos nuevos sería la atención de los países de la región en el bienestar social y bienestar económico en vez de simplemente estar concentrados en la seguridad. چیزی که در ادبیات دانشگاهی بهش میگن ژئواکونومی. Lo que llaman en los círculos universitarios como la geoeconomía. عنصر بعدی هم که در انتهای تونل دیده میشه توجه کشورهای منطقه به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و در اسکیل بین‌المللی هست. Otro punto que también podemos mencionar, otro elemento positivo en este caso, es la atención de los países de la región a la inversión en las nuevas tecnologías a escala mundial. چیزی که دوباره در ادبیات دانشگاهی بهش میگن ژئوتکنولوژی. En este caso, en los círculos universitarios lo llamarían geotecnología. پس معادله غالب منطقه ما همچنان ژئوپلیتیک هست ولی در کنارش ژئواکونومی و ژئوتکنولوژی هم داره نمایان میشه. Entonces, la ecuación todavía mayoritaria en nuestra región sigue siendo de seguridad, pero estamos presenciando también otra ecuación, que es la geoeconomía y la geotecnología. از اینجا به بعد من در مورد کشور خودم توضیح بدم و ببینیم که شرایط ایران چی هست در این فضایی که توضیح دادیم. Y en ese ambiente que he explicado y en ese entorno que hemos ya explicado, quiero concentrarme un poco en la situación de mi país. ¿Cuál es la opinión de mi país en todo este contexto? تحلیل ایران و مسائل ایران پیچیدگی‌هایی ایجاد میکنه، ابهاماتی ایجاد میکنه و معمولا تحلیلگران در غرب با نوعی سردرگمی مواجه میشن. Analizar la situación en Irán normalmente tiende a producir confusiones, a complejidades. Normalmente eso lo hemos visto. Los analistas en Occidente cuando empiezan a tratar a analizar el tema iraní normalmente llegan a ciertas confusiones. وضعیتی که از ایران ترسیم میشه بیشتر توسط رسانه‌های آمریکایی که معمولاً هم در خیلی از جا بازنشر میشه اینجوریه که ایران یک کشوریه که 45 ساله در حال فلج شدنه، در حال سقوط این جامعه، این کشور در حال سقوط. La situación que se dibuja de nuestro país, que normalmente es por parte de los medios norteamericanos y que los demás medios también simplemente lo repiten, es que se trata de un país que durante los últimos 45 años está en una caída libre, una sociedad que va bajando, en caída, en parálisis. Esa es la imagen que se presenta de Irán. بیشتر مسائلی هم که در موردش میشه گفت مثلا اینه که همین امروز فردا پس فردا بمب اتمی میسازن. Uno de los principales casos que se habla de Irán es que a lo mejor en un día o en 2 días ya se convierte en una potencia nuclear y va a tener bomba nuclear. Llevamos años escuchando esto. ولی 45 ساله، بیش از 45 ساله که هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و بیش از 20 و چند ساله که هیچ وقت هم این گروه بزرگ بمب اتمی موفق نشد. Llevan 45 años con esas mentiras y llevan desde hace más de 20 años diciendo que Irán en un día, en 2 días, en una semana estaría en posesión de armas nucleares, pero no ha ocurrido esto. خب پس ایران چیه؟ ایران یک کشوری در حال سقوط یا یک کشوریه که خیلی عالیه، پرفکته، بله. Entonces, ¿cuál es ese Irán entonces? ¿Es ese Irán que decían que está en caída libre o no? ¿Es un Irán perfecto, maravilloso, un jardín de rosas?
اول چیزی که میشه گفت این که ایران سال 1979 ایجاد نشد. Lo primero que puedo decir al respecto es que ese país, Irán, no fue creado en el año 1979. خوب یا بد نویسندگان بزرگ اروپایی مثل کارل مارکس گفتن پرشیا اولین دولت تأسیس شده در تمدن بشری بود. این چیزی که اونا میگن، من نمیدونم. Para bien o para mal, no sé, yo no quiero juzgarlo, ¿no? Grandes escritores, pensadores de Europa, incluso Karl Marx en algún momento dijo que Persia, Irán, fue el primer gobierno establecido en el mundo entero. پس ایران امروز ادامه یک تاریخ بزرگه. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta que ese Irán del que se habla hoy día es la continuidad de esa gran historia de la que estamos hablando. در همه چیز. En todo. در کمک به تمدن و توسعه بشری. En lo que se refiere, por ejemplo, a ayudar a la civilización humana, al desarrollo humano. و در مسئولیت پذیری. Y también en ser responsable. Sigue siendo el mismo Irán. من اشاره کردم که ما احساس مسئولیت میکنیم برای امنیت تجارت و انتقال انرژی از تنگه اورموز. Ya dije en un principio que nosotros nos sentimos responsables para garantizar la seguridad del comercio y del tránsito del combustible al sur de nuestro país. این ایران حداقل از اوائل قرن 20 شاهد یک پویایی بسیار بسیار ملموس و بزرگ اجتماعی هست. Ese Irán, por lo menos desde los principios del siglo XX, está presenciando, está experimentando un dinamismo muy palpable social. 3 بار این کشور، این جامعه پیشگام تحولات اجتماعی منطقه شده. Ese país, esa sociedad en el siglo XX, en 3 ocasiones ha sido la vanguardia en acontecimientos sociales en la región. اوایل قرن 20 پیشگام تحولات سیاسی و اجتماعی شد با انقلاب مشروطه. A principios del siglo XX fue vanguardia en acontecimientos políticos con la revolución constitucional que hubo. اواسط قرن 20 دهه 50 پیشگام شد در ملی‌سازی صنعت نفت. En los mediados del siglo XX, Irán también fue vanguardia en un tema muy importante, la nacionalización del petróleo. و اواخر قرن 20 1979 پیشگام شد برای تغییرات سیاسی اجتماعی. Y por supuesto ya a finales casi del siglo XX, concretamente en el año 1979, fue vanguardia en los acontecimientos políticos. هر کدوم از این 3 موج بزرگی هم در منطقه و فراتر از منطقه مثل نفت ایجاد کرد. Ahora, cada una de esas olas que hemos mencionado, las 3 olas que hemos mencionado, no se limitaron a Irán, sino que se expandieron a la región e incluso al mundo entero. Caso concreto, la nacionalización del petróleo. این پویایی و ظرفیت اجتماعی همچنان به مسیر خودش ادامه میده. Y sigue continuándose este dinamismo y ese proceso social. پس جامعه ایران نه یک صفحه تیره و تار است، نه یک صفحه گل و بلبل. Entonces lo que les puedo decir, la sociedad iraní no es esa pantalla oscura, no es esa imagen oscura que nos presentan y tampoco quiero decir que sea el jardín de rosas, ¿no? مردم زندگی خودشون میکنن، Que la vida خودشون رو انجام continúa, que میدن، la gente sigue viviendo, tienen sus propias elecciones, موافقت میکنن با یک پدیده، مخالفت que la میکنن با یک gente en algún پدیده. momento está de acuerdo con un fenómeno, en otro momento está en contra de un fenómeno. یک سیاستمدار رو انتخاب میکنن، بعد عزلش میکنن، Eligen a un político, destituyen a un político, ponen en el poder a otro. در سطح دولتی چیزی که میتونم از ایران بگم اینه که به رغم همه فشارها، به رغم همه تحریم‌ها و به رغم فضای امنیتی که در منطقه است، ما یک اقتصادی داریم که بر اساس آمارهای بین‌المللی بیش از 4% رشد رو در سال گذشته ثبت کرده. Y a nivel gubernamental lo que les puedo decir es que aún a pesar de todas las presiones, de todas las sanciones, de todo el ambiente de seguridad que nos han generado en la región,
contamos en ese momento con una economía que, por lo menos según los datos oficiales internacionales, en el último año ha experimentado un aumento, un crecimiento del 4%. البته برای خود ما راضی کننده نیست. Por supuesto, بیشتر باشه. no estamos satisfechos con estos datos, queremos que sea mayor todavía ese crecimiento económico. این بر اساس فاکتورهای اقتصادی ممکنه بیاد پایین‌تر، ممکنه بره بالاتر. Ahora, es un dato que puede bajar o puede aumentar según los factores, en ese caso, económicos. در سال گذشته حدود 8 میلیارد دلار درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ثبت شد. Durante el año pasado recibimos la solicitud de unos 8.000 millones de dólares de inversión extranjera. حدود 140 میلیارد دلار در سال تجارت خارجی داریم. Nuestro comercio exterior asciende a 140.000 millones de dólares al año. در حوزه فناوری کارهای بسیار بسیار بزرگی در کشور ما توسط جوانها انجام میشه. En lo tecnológico estamos llevando a cabo grandes trabajos, nuestros jóvenes están haciendo grandes proyectos. ما خودمون ماهواره میسازیم و خودمون هم در مدار قرار میدیم. Para poner un ejemplo, nosotros, Irán, a fecha de hoy, construye, fabrica satélites. Irán mismo, el propio país, lo lanza al espacio. چیزی که خیلی از کشورهای بزرگ از جمله در اروپا هنوز نمیتونن. Muchos países, grandes países, incluso en Europa, todavía no están con esas capacidades. در حوزه کوانتوم به عنوان یکی از دانش‌های پیشرفته کارهای خیلی خوبی انجام دادیم. En la ciencia cuántica también hemos hecho grandes trabajos, es una de las ramas de la ciencia, de las más avanzadas ramas de la ciencia. در حوزه‌های پیشرفته داروسازی کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام En la دادیم. producción, fabricación de medicamentos también hemos hecho grandes trabajos. امروز محصولات پزشکی ایرانی به دنیا صادر میشه. De hecho, hoy día se exportan los fármacos iraníes a muchos países del mundo. تجهیزات جراحی از راه دور ایران در آسیای شرقی داره با فاصله چند هزار کیلومتر از پایتخت جراحی انجام میده. Los equipos de cirugía remotos, تجهیزات equipos de cirugía remoto de Irán instalados en países de Asia Central están funcionando con un control desde Irán en ese momento. دانش هسته‌ای که این همه سر و صدا کرده، مسئله هسته‌ای هم یکی از حوزه‌های پیشرفت ما در زمینه هسته‌ای است. Y por supuesto la ciencia nuclear, ese tema del que tanto se habla, ¿no? La ciencia nuclear también es uno de los ámbitos que Irán lo ha desarrollado perfectamente. ما با وسیله این پیشرفت تونستیم حدود 800,000 بیمار نیازمند ایرانی به رادیوداروها رو تامین بکنیم نیازشون رو. De hecho, al desarrollar esa tecnología, esa ciencia nuclear, hemos podido nosotros suministrar el medicamento necesario para 800.000 pacientes. Son radiofármacos que necesitan. Lo hacemos dentro del país. چون به ما گفتن که ما اینا رو داروها رو به شما نمیدیم. تحریم کردن، گفتن به شما نمیدیم. Y el motivo por el que Irán se fue detrás de esa ciencia, de esos fármacos, fue porque nos sancionaron. Nos dijeron que no nos darían más ya esos medicamentos desde fuera. ولی اون موقع البته یادشون رفت که مدافع حقوق بشر هستن و اینا آدمن و میمیرن. Ahora, cuando decían esto, que iban a sancionarnos, iba a haber un embargo de medicamentos contra nuestro país, a lo mejor se les pasó que ellos decían ser los valederos de los derechos humanos. Y cuando sancionan a un país y ponen embargo de medicamentos a un país, es contra personas que van a morir si no reciben esos medicamentos. به همین دلیل خودمون سرمایه‌گذاری کردیم، تولید کردیم و امروز صادر می‌کنیم. Fue por esa misma razón que hicimos la inversión necesaria, producimos esos fármacos y hoy día Irán exporta radiofármacos. در حوزه روابط خارجی حضور فعالی در عرصه بین‌المللی داریم. En lo que se refiere a las relaciones exteriores, tenemos una presencia notable en todo ese ámbito externo. عضویت در نهادهای جدید بین‌المللی مثل بریکس و شانگهای یکی از نهادهای این وضعیت Y más allá de otros organismos conocidos, reconocidos totalmente, somos miembros de nuevas estructuras internacionales como el grupo BRICS o la organización Shanghai. یه اشاره هم من خیلی لازم میدونم به روابط با اروپا بکنم. Y me gustaría hacer una mención a las relaciones con Europa también. و قبل از اون خوشحالم که اعلام بکنم که یکی از منطقی ترین روابط در اروپا رو با دولت اسپانیا داریم. Y es un placer para mí decirlo en ese ámbito, en esa reunión, que una de las más lógicas relaciones con los países europeos lo tenemos con el gobierno de España.
معنیش اینه که ما نظرات متفاوتی داریم ولی به هم دیگه احترام میذاریم. Eso lo que quiere decir es que tenemos opiniones diferentes, pero que nos respetamos el uno al otro. و به کسایی که علاقه‌مند هستن در روابط دو کشور کار بکنن هم اجازه میدیم و کمک میکنیم که کار خودشون رو انجام Y por supuesto apoyamos a todos aquellos que quieran trabajar en el pro de la mejora de esas relaciones entre los dos países. در مورد اروپا میتونم بگم که وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد خب امریکا بازار ایران و کشور ایران جامعه ایران رو از دست داد. Sobre Europa, lo que les puedo decir, cuando se triunfó la revolución del año 1979, Estados Unidos perdió todo el mercado iraní porque estaban omnipresentes ahí. Perdieron el mercado iraní, los Estados Unidos perdió la sociedad iraní también. و در حالی که همه ارتباطات خارجی ما با دنیای غرب با امریکا انجام میشد خیلی اتفاقی همه این فضا برای اروپا باز شد. Cuando toda la relación externa y exterior de Irán se resumía a Estados Unidos, cuando se triunfa la revolución del año 1979, de repente se le abre una oportunidad a Europa. ما فکر میکنیم که منافع مشترکی با اروپا داریم. Con Europa nosotros creemos que tenemos intereses comunes. اگر یکی از این منافع رو بخوایم بگیم صلح و ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس و آسیا هست. Y solo si quiero mencionar un solo de esos, digamos, intereses sería la paz y la estabilidad en la región del Golfo Pérsico y en Asia Central. Es un interés común. این اصلا به معنی این نیست که اختلاف نظر نداریم، حتما داریم. Vuelvo a reiterar, eso no quiere decir que no tengamos nosotros discrepancias o diferencias de opinión. Por supuesto que lo tenemos. ولی از نظر ما راه حل اختلافات گفتگو هست. Aún así, nosotros creemos que la única solución que puede haber para las discrepancias es el diálogo. با گفتگو میتونیم به روش بسیار بسیار مناسبتری به هم دیگه کمک بکنیم. Es que es con el diálogo que nos podemos ayudar mutuamente de la mejor manera posible. من مایلم برای جنبندی بحث چند تا نکته با عنوان اصول سیاست خارجی ایران و رویکرداش در منطقه اشاره. Y para ir concluyendo, digamos, mis palabras, me gustaría referirme a algunos puntos sobre los que son los principios de la política exterior de nuestro país. در سیاست خارجی ایران ما فرض میکنیم که منطقه خانه خودمون هست. خانه کشورهای منطقه. Cuando hablamos de la política exterior de Irán y hablamos de la región, la consideramos la región como nuestra propia casa, es nuestra casa la región. به همین دلیل دنبال بیشترین آرامش، ثبات و پیشرفت در منطقه. Y como la consideramos como nuestra propia casa a esa región, siempre buscamos la mayor cantidad posible de la tranquilidad, de la paz y del desarrollo, por supuesto. در این حال معتقدیم که ثبات، امنیت و رفاه تفکیک ناپذیرن. نمیشه یک کشور مرفه بشه، پیشرفت بکنه، امنیت داشته باشه ولی کشور همسایه‌اش امنیت نداشته. Y al mismo tiempo pensamos que nosotros que la estabilidad, la seguridad y el bienestar en este caso son términos indivisibles. Es decir, lo que no puede uno esperar es que un país en la región tenga todo, tenga estabilidad, tenga seguridad, tenga bienestar, economía, pero los demás no. Eso no es posible. ما دیپلماسی رو و چند جانبه گرایی رو برای حل مشکلات ترجیح میدیم. Nosotros siempre preferimos la diplomacia y el multilateralismo para la resolución de los problemas. به شدت مخالف تروریسم اقتصادی هستیم که به نام تحریم‌های یک جانبه مطرح میشه. Nos oponemos fuertemente al terrorismo económico. Es el término que nosotros elegimos para un concepto que ellos llaman sanciones unilaterales. چون اولین قربانی این تروریسم مردم هستند. Porque cuando se habla de esas sanciones unilaterales, es decir, el terrorismo económico, la principal víctima es la gente ordinaria. ما قاطعانه از اصول بنیادین حقوق بین الملل حمایت میکنیم. Nosotros apoyamos fuertemente a los principios fundamentales del derecho internacional. مثل اینکه اختلافات باید به صورت مسالمت آمیز. Uno de esos principios es que las discrepancias se tienen que resolver de manera amistosa. توسل به زور یا تهدید به استفاده از زور طبق منشور ملل متحد ممنوع است. Recurrir a la fuerza o amenazar a recurrir a la fuerza según la Carta de las Naciones Unidas está prohibida. مرزهای بین المللی نباید با زور تغییر بکنه.
Otro principio, que las fronteras internacionales no se tienen que cambiar bajo fuerza. نیروهای خارجی در منطقه نباید دخالت بکنن. No debe haber intervención foránea de potencias extranjeras en la región. تحولات سیاسی و اجتماعی در هر کشوری یک امر کاملا طبیعی هست. Y hablando de los acontecimientos sociales y políticos, son acontecimientos que son naturales, son normales en cada país. اما باید توسط مردم همون کشور و نیروهای سیاسی همون کشور انجام بشه. Pero si es que se trata de acontecimientos sociales o políticos, se tienen que llevar a cabo por la gente del mismo país o por las fuerzas políticas del mismo país. No pueden venir impuestas desde el exterior. یکی از مسائلی که در حوزه داخلی و خارجی به صورت مشترک میتونه مطرح بشه حقوق بشر هست. Uno de los temas que se puede plantear tanto a nivel interno como a nivel externo sería el tema de los derechos humanos. حتما ما اختلاف دیدگاه داریم با برخی از کشورها. Por supuesto podemos tener nosotros diferencias de opiniones con algunos países sobre estos términos. من میتونم نیم ساعت در مورد حقوق بشر حرف بزنم. Puedo estar aquí hablando durante media hora simplemente sobre derechos اما humanos. اگر خیلی خلاصه بخوایم در یکی دو جمله بگیم اینه که Pero si quiero resumirlo en unas frases, una o dos frases, اولا تنوع فرهنگی و نظام‌های ارزشی باید محترم شمرده بشه. lo primero que puedo decir es que hay que respetar la diversidad cultural y los sistemas de valores de cada país. یک جامعه ارزش‌هایی داره برای خودش، یک فرهنگی ارزش‌های دیگه‌ای داره برای خودش. Una sociedad tiene sus propios valores, una sociedad tiene su propia cultura. Hay que respetar a todas las sociedades. این چیزی که سازمان ملل میگه، تکثر تنوع فرهنگی، چیزی که سازمان ملل میگه. Y esa, o sea, el tema de la diversidad cultural no es lo que diga yo, es algo que lo dice las propias Naciones Unidas. هیچ کس در زمینه حقوق بشر کامل نیست، ما هم کامل نیست. Ahora, nadie es perfecto en lo que se refiere al tema de los derechos humanos, tampoco nosotros. حقوق بشر حوزه محکوم کردن نیست، حوزه کمک به همدیگه. Y además, los derechos humanos no están para condenar uno al otro. Yo creo que los derechos humanos están para que nos ayudemos mutuamente. اگر قرار باشه حوزه محکوم کردن باشه منتهی میشه به همین چیزی که تحریم گرفته میشه و موجب مرگ کودکان و انسانهای بیگناه. Y simplemente si se quiere darle el uso instrumental para condenar, a lo que llegaremos serían las sanciones que hoy día están. Las sanciones que terminan con la vida de niños, de pacientes. در پایان همه توضیحات و با توجه به شرایطی که هست اجازه بدید که اشاره هم چون در سخنرانی خانم بود مذاکرات هسته‌ای اشاره هم به این بکنم. Y para finalizar les pido permiso también para hacer una pequeña mención al tema nuclear, porque Rosa también en su intervención lo ha mencionado. Me quiero referir a ese tema también para finalizar. شما میدونید که این یک برنامه اصولاً پیشنهاد امریکایی بوده در اواخر دهه 60. Estoy seguro de que lo saben todos ustedes. El programa nuclear que tiene Irán hoy día fue una propuesta del gobierno de los Estados Unidos de América a finales o a principios de la década de los 60 del siglo pasado, 1960 por ahí. ما مشارکت در توسعه فناوری رو حق خودمون می‌دونیم. Nosotros queremos como un derecho inalienable el desarrollo de la tecnología. همیشه برای رفع ابهامات آماده مذاکره بودیم. Y por supuesto siempre hemos estado dispuestos para eliminar cualquier duda, para explicar cualquier pregunta al respecto. توافق هسته‌ای سال 2015 نشون داد که حاضریم مصالحه هم بکنیم. De hecho, el acuerdo nuclear al que alcanzamos en el año 2015 demostró que nosotros somos gente de paz, que podemos llegar a acuerdos sobre esos temas. و این طرف مقابل بود، امریکا بود که از توافق خارج شد. Pero todos sabemos que quien salió de ese acuerdo internacional fue la otra parte, fue el gobierno de los Estados Unidos de América. ما هم به تعهداتمون ادامه دادیم، هم آماده مذاکره بودیم. Es más, nosotros seguimos cumpliendo con los compromisos en aquel acuerdo y hemos demostrado que estamos dispuestos a seguir negociando también. وقتی که دیدن فشار نتیجه نداره و برگشتن به مذاکره، ما دوباره وایساده بودیم اونجا، مذاکرات دوباره شروع شد. Impusieron muchas presiones contra el país después de esa salida, pero cuando se dan cuenta ellos mismos de que ya con presión no pueden conseguir nada, proponen otra vez negociaciones, pero hemos demostrado otra vez nosotros que podemos negociar, que estamos dispuestos a negociar.
به مذاکرات خوشبین هستیم. Somos optimistas al respecto de estas negociaciones que se llevan a cabo en esos días. فعالانه شرکت میکنیم Participamos activamente en esas negociaciones, como saben todos, تا جایی که حقوق ملت ما ضایع نشه آمادگی داریم مصالحه y بکنیم. por supuesto nosotros estamos dispuestos a llegar al acuerdo que sea siempre y cuando no se pisoteen los derechos de nuestra nación. در این حال همونطوری که تجربه خروج امریکا نشون داد هم آمادگی داریم هم میتونیم کشور رو بدون توافق اداره کنیم. Aún así ya lo hemos visto, ya lo hemos experimentado una vez. Si hay un acuerdo, muy bien, perfecto. Y si no, como ya lo hemos visto una vez que Estados Unidos salió del acuerdo, nosotros seguiremos con nuestra vida, que la vida continúa, podemos administrar nuestro país incluso sin este acuerdo. یک بار دیگه من تشکر میکنم از کسانی که این جلسه رو برگزار کردن، از بردباری شما. Reitero mis palabras de agradecimiento a todos los organizadores y de manera especial a todos ustedes por su paciencia. هر کسی سوال داره من استقبال میکنم، خواهش میکنم سوالا رو کوتاه. Y aquí dispuesto para responder cualquier pregunta. Lo único que puedo pedir, por favor, que sean preguntas cortas. Hay mucha gente aquí, o sea, menos de un minuto cada pregunta, por lo menos. Ya, cosas. Bueno, tenemos que ser delicados, es tarde, simplemente las preguntas que no sean mayores de un minuto por persona, y vamos a ver, son las 9, vamos a estar hasta las 9:15. Sí, yo lo puedo. Entonces, bueno, tomo una ronda. Espera, vamos a ver. Decidme el nombre porque así me... من پیشنهاد میکنم که برابری جنسی رعایت بشه. یه خانم A ver, José sí, no, no. Santiago Espinilla. Santiago II. Que haya igualdad de género, aquí también me dice el embajador, que haya mujeres y hombres también, o sea. José Sí, bueno, a ver. Gaspar va a tener que solamente ser un minuto, ¿eh? Muy rápido, muy rápido. A ver, ¿y cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Cómo quieres que te llame? Sí, marido. María. Marido. Bueno, pues no va a poder haber más. O sea, si alguien más quiere hablar, que me lo diga una persona más. José Acinas. Ya está, José. Vale. Bien, bueno, pues empezamos así por el mismo orden. A ver, Carmen, mira, por favor, recordad, ¿no? Porque ya... Más que una pregunta. Una pregunta, por favor. Solamente pedía es, voy a dar información. Una pregunta, por favor. Voy a dar información. No. Así no voy a dar un minuto. Una pregunta. Recientemente el Parlamento Europeo, o sea, toda la Unión Europea ha tomado una resolución diciendo a los países miembros que apoyen el movimiento iraní, mujeres, vida y libertad. Yo me imagino que lo conoce el embajador y el tema es si eso es una intromisión en su historia, porque lo único, a ver, que he sido buena y me lo ha mandado. El tema es, he intentado explicaros a la agrupación republicana que eso es lo que nos ha traído aquí. No era una presión, era un apoyo al movimiento Mujer, Vida y Libertad, que acaba de proclamar. Yo os lo hago llegar para que tengáis la información. Hay más tertulia. Hay más días que lo organiza. Hay más días que lo organiza. Vale, pues ya está. A ver, Santiago, por favor. Santiago. ha dicho eso para otro día. El señor embajador ha dicho una cosa que me parece más alto. Sí. Vale, pues acércate aquí y ha hecho dos afirmaciones que me parece que son contradictorias. Una es que respetan el derecho internacional y inmediatamente después ha dicho que cada país decide sobre sus derechos sociales y políticos. Me ha parecido entender. Ambas afirmaciones, porque basándose en el derecho internacional, Irán está en la ONU, el derecho internacional aboga por la libertad
Y en Irán las mujeres no tienen libertad. Era yo, Miguel, No llegan a afortunadamente no pueden ir sin velo por la calle sin que las atropelle la policía moral. Usted bien sabe. Bien, sí, te va a responder él. Ya, vale. Se ha comprendido. No, o sea, ya que te responda. Había otra contradicción también, que es el tema de la democracia. Es el Consejo de la Revolución iraní quien decide quién se puede presentar a presidente y quién no. Es una democracia política. Hemos tenido 80 años. چیزی به اسم شورای انقلاب دارید که اون شورای انقلاب تصمیم میگیره کی میتونه کاندیدا ریاست جمهوری شه کی نمیتونه. خب من جواب میدم به هر دو سوال اگر من اجازه هست. Rosa, ¿quieres responder al señor embajador si tiene preguntas? Sí. خیلی ممنون از هر دو تا مطلبی که گفتن. Muchas gracias por los dos comentarios, las dos preguntas. در مورد پارلمان اروپایی من هم یه اطلاعاتی بدم به دوستان. Como se ha hablado sobre el Parlamento Europeo, también me gustaría dar una información a los amigos presentes aquí. پارلمان اروپایی یک گزارشی در مورد نقض حقوق زنان منتشر کرد. El Parlamento Europeo ha presentado un informe sobre la violación de derechos de las mujeres. ولی این گزارش در مورد ایران نیست. Y resulta que ese informe no es sobre Irán. در مورد هیچ کشوری در منطقه خاورمیانه نیست. Y ni siquiera es sobre ningún otro país en la región de Oriente Medio. در مورد نقض حقوق زنان در داخل پارلمان اروپایی. Y el informe es sobre la violación de los derechos de la mujer dentro del Parlamento Europeo. من دوستان رو دعوت می‌کنم برید مطالعه کنید. Es una información accesible, podemos consultarlo en internet. پس این مسائل همه جا وجود. Con eso lo que quiero decir que esas situaciones y esas cuestiones existen en todas partes. Eso es con eso lo que quiero decir. آقا در مورد حقوق بشر و حجاب زنان هم سوال کردن. Y Santiago, ¿no? Nos preguntó sobre derechos de la mujer, sobre el hijab. من میخوام به اطلاع ایشون برسونم که همون مکانیزمی که در فرانسه کشور عضو اتحادیه اروپایی همسایه اسپانیا مانع میشه که زنان حق حجاب در بعضی از نهادها داشته باشند، همون مکانیزم در ایران هم عمل میکنه. Lo que quiero decir al respecto es que hay un mecanismo que lo está implementando Francia, país miembro de la Unión Europea, país vecino de España, que prohíbe a las mujeres en el trabajo llevar el hijab. Es el mismo mecanismo que se está llevando a cabo en Irán. اونجا پارلمان این قانون رو تصویب کرده، ایران هم پارلمان داره. Es decir, ¿por qué Francia hace esto? Porque su parlamento ha aprobado una ley. Irán también tiene su propio parlamento. در کشورهای اروپایی مکانیزمایی برای انتخابات ریاست جمهوری هست. En los países europeos existen mecanismos para las elecciones presidenciales o elecciones parlamentarias. در یکی از کشورهای اروپایی من چون دیپلمات هستم اجازه بدید اسم نبرم. اخیراً فرایند انتخابات متوقف شد، باطل شد. به چه مجوزی؟ به مجوزی که یک مکانیزمی وجود داره. در ایران هم یک مکانیزمی وجود داره. En uno de los países europeos recientemente hubo o iba a haber un proceso electoral. El proceso fue paralizado. Porque soy diplomático y lo conozco y no voy a nombrar al país en ese paso. ¿Por qué lo paralizaron? Porque hay un mecanismo. En Irán también hay un mecanismo para las elecciones. ممکنه من خوشم نیاد یا شما خوشتون نیاد ولی این مکانیزم puede ocurrir que no me guste por ejemplo el mecanismo aquel o que no le guste a usted el mecanismo este, pero son mecanismos que existen. اگر یک مکانیزم در یک کشور اروپایی میتونه در مورد انتخابات ریاست جمهوری تعیین کننده باشه، در هر جای دنیا از جمله ایران هم میتونه مکانیزم Si un país europeo puede tener un mecanismo con el que celebrar sus elecciones parlamentarias o elecciones presidenciales o hacer lo que quiera hacer con ese mecanismo, Irán también tiene derecho a tener ese mecanismo, tener su propio mecanismo. اگر متوجه نشدید که کدوم کشور بعد از جلسه بیاید Le puedo decir pero al finalizar la reunión de qué país estoy hablando, pero no en público. Siguiente. Bien. Gaspar. Sí. Gracias, Rosa Arteaga. Felicidad por esta valiente tertulia y sobre todo
diplomático embajador, por honrar con su presencia el Ateneo de Madrid. Tengo dos preguntas muy cortitas. Representa la cuna de muchas civilizaciones, como ha acentuado, indudablemente. Entonces las dos preguntas son muy sencillitas. ¿Quién puso y quién quitó al Shah de Persia? Casado primero con Soraya y luego con Faradiva. Es muy importante, muy importante. ¿Quién lo puso, quién lo quitó? Y sobre todo, ¿quién puso algo que no sucedía en el planeta, el integrismo religioso? ¿Quién puso al reverendo Khomeini en Teherán? ¿Quién movió el ajedrez para que se montara el pollo del integrismo religioso del que estamos sufriendo y del terrorismo que vino a continuación? ¿Qué pasó ahí? Cuando aquello es Persia, la civilización, el Tigre, el Éufrates. ¿Quién montó el pollo? ¿Quién montó el pollo este? Muy duro, sí señor. El rey de reyes. Grande Gaspar, muchas gracias. Que no saben historia. در رژیم گذشته پدری و پسری پادشاه شدن در ایران. En el régimen anterior llegaron a ser reyes un hijo, un padre y un hijo. En el régimen anterior. تاریخ به ما میگه هر دو تا نتیجه دو تا کودتا بود. La historia nos dice que la llegada al poder de los dos fue el resultado de un golpe de estado, de los dos. Del hijo y del padre y del hijo rey. سرویس‌های امنیتی انگلیس و امریکا پشت هر دو تا کودتا. Estuvieron detrás de los dos golpes de estado, en este caso los servicios de seguridad de Estados Unidos y del Reino Unido. Muy bien. این چیزی نیست که من بگم به عنوان سفیر ایران. Y eso, Gaspar, no es lo que yo diga como embajador, es información que existe, es la historia. آیت الله خمینی رو کی آورد در ایران؟ Y ha preguntado a quién trajo a Ayatollah Khomeini a Irán. En avión. Oye, Gaspar, کی آورد؟ ما به فیلم‌هایی که اون موقع هست ببینید چند میلیون نفر در تهران. Basta con echar un vistazo a los videos que existen de aquellos días, a ver cuántos millones de personas estaban en las calles en aquellas fechas. در تشییع جنازه‌اش هم نگاه بکنید چند میلیون. Es más, cuando murió años más tarde, el Ayatollah Khomeini, hay que mirar cuántos millones de personas se fueron al funeral. Están los vídeos. و ببینید از پیروزی انقلاب در ایران تا امروز چقدر فشار علیه ملت ایران. Y hay que ver también que desde ese día del triunfo de la Revolución Islámica hasta la fecha de hoy, cuánta presión ha habido contra la población iraní, la nación iraní. بیش از 30,000 نفر مردم عادی ایران قربانی تروریسم شدند. Hablando del terrorismo, hay más de 30.000 personas que son víctimas directamente de actos terroristas del pueblo iraní dentro de Irán. Expulsadas. Muchas gracias. Gracias. Bien. Sí, ahora va María. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Soy iraní. Me conocéis a lo mejor, ¿no? Soy iraní. Soy de Derechos Humanos en España, la Asociación Iraní para Derechos Humanos en Irán. Solamente quería preguntar al señor embajador, hablando sobre derechos humanos, derechos humanos en toda parte del mundo es igual. No depende de cultura de cada uno o de qué países, de religiones. Es de todo el mundo igual. Hablando que Estados Unidos se está metiendo, sí, Estados Unidos se está metiendo en todo alrededor de los países alrededores. Pero Irán, ¿por qué se meten en Yemen? ¿Por qué se mete en Irak? Porque si está mal, ¿por qué Irán sí lo hace? Hablando de medicamento, en Irán la gente necesita medicamento, falta de medicamento, están muriendo por falta de medicamento. Está hablando de medicamentos de innovaciones en Irán, de los jóvenes. Cada día 3 médicos están huyendo de Irán por falta de medicamento, por falta de todo. Entonces, ¿qué pasa? En época de corona, yo perdí a mi madre por falta de medicamento en Irán. Por orden de Khamenei no han dejado entrar el medicamento, no han dejado entrar vacuna en Irán.
Y luego en la tele salieron y sacaron unos aparatos, de verdad que es como un juego para los... Sí, ese es un aparato que lo han hecho los investigadores iraníes, que aquí lo paséis y ahí hay corona, no tenéis que pasar ahí. ¿Y sabéis qué cantidad de dinero han gastado para estos? Para repartir entre ellos. Hablando de derechos de mujeres, ¿por qué mataron a Mahsa? Hablando de Francia, que el mismo Parlamento de Francia está poniendo sobre no llevar hijab, que si llevan hijab no dejan entrar. Allí no matan a lo que no lleva hijab, no matan a lo que no lleva hijab, no quitan los pasaportes, no quitan la cuenta bancaria, no quitan todo esto. ¿Por qué te estás engañando? Están dando unos datos mentirosos a la gente. ¿Por qué no hablan de derechos, de cantidad de ejecuciones que ha pasado el año pasado? Según informe de Amnistía Internacional, que muchas veces hablan, más de 1000 personas el año pasado pero hemos quedado en el que teníamos... Vamos a ver, la pregunta, él va a contestar, si él te va a contestar, sé concreta. Ejecutado en las bien, pero eso no es una pregunta. Y, no, sobre bien, lo pero, bien, vale, de acuerdo, él te va a contestar, pero tened en cuenta que llevamos mucho tiempo, ¿sabéis? Muy bien. En primer lugar, muy contento de que una compatriota mía haya podido expresarse por fin de manera cívica, civilizada. Aquí su pregunta, muy bien. Y de verdad, enhorabuena por poder mantener, no muy bien, o sea, por comportarse muy bien. Le estoy felicitando porque se ha comportado muy bien. Ha hecho su pregunta perfecta. من شخصا عضو کمیته ملی واکسن بودم در کشور زمانی که کووید بود. Cuando empezó el coronavirus en Irán, personalmente, porque entonces no era embajador de España, fui un miembro del Comité Nacional de las Vacunas del COVID, personalmente. 155 میلیون واکسن وارد کرد. Y lo digo como persona que fue miembro de ese comité. E importamos 155 millones de vacunas. اگر آمارهای بین‌المللی در زمینه مرگ و میر کووید رو نگاه کنید، عملکرد ایران بسیار بسیار بهتر از عملکرد ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپا است. Por supuesto que ha habido fallecimiento del COVID, ¿quién puede negarlo? Pero podemos contrastar los datos que ha habido de los fallecimientos por COVID en Irán y en otros países. Y le puedo decir según datos internacionales, no según datos internacionales. El funcionamiento, en ese caso de Irán, ha sido muchísimo mejor que en otros países, concretamente Estados Unidos de América y algunos países europeos que no quiero nombrar. این در حالیه که به ما اجازه ندادن $1 برای واکسن جابجا بکنیم در دنیا. Y eso ocurrió mientras que no se nos permitía transacciones ni siquiera de $1 para las vacunas. No se nos permitía por las sanciones. 3 ماه اوپک امریکا طول داد تا به ما اجازه بده از سازمان بهداشت جهانی 10 میلیون واکسن بخریم و آخرش هم عملیاتی نکردن. Tardaron en la Oficina de Control de Bienes Exteriores de Estados Unidos, OFAC, tardaron 3 meses en autorizar que haya una transacción de Irán con la Organización Mundial de la Salud para 10 millones de vacunas y finalmente esas vacunas no llegaron. من خوشحال می‌شدم کسی یا مخصوصا این هموطن ما از تلفات کودکان بیماری ایوی بگه که به خاطر ممنوعیت تحریمی شرکت‌های اروپایی بیش از 100 نفرشون مردن، کودک مرده. Y me hubiese gustado que esa compatriota mía, en ese caso también, levantara la voz contra el fallecimiento de unos niños que padecen una enfermedad rara, se llama la enfermedad, el nombre científico es epidermolisis ampollar, es el pie de mariposas. Esos niños se mueren en Irán. Hay una sola empresa en el mundo entero, está en Europa, es una empresa sueca que fabrica el medicamento, pero por las sanciones no permiten dar ese medicamento a Irán. Y lo dice públicamente. Ningún informe de derechos humanos, ningún, en ese caso, relator de los derechos humanos menciona esos fallecimientos. Entonces sí querría invitarle a ella también que se convierta en voz de esos niños que se mueren porque no les llega un medicamento tan sencillo
pero a la vez tan خوشحالم اعلام complejo. بکنم که جوانان ایرانی این تکنولوژی رو توسعه دادن و ایران شده دومین کشور در دنیا که باند مخصوص این بیماران رو تولید Pero کرده. a la vez me gustaría informar también que Irán se está convirtiendo en el segundo país del mundo que ya va a fabricar el tratamiento, el fármaco o el vendaje en este caso para esa enfermedad. مدافعان حقوق بشری که حرفی در مورد قتل عام 17,000 کودک در فلسطین نزدن و حرفی در مورد داروها در ایران نمیزنن حق ندارن دیگران رو موعظه بکنن. Lo que yo no, por favor, Perdón, no. Entonces, aquellas personas que dicen ser valederos de los derechos humanos, pero que guardaron silencio ante el asesinato de 17.000 niños en Gaza, ante los fallecimientos de los niños que no se les permite llegar el medicamento a Irán, no están en posición de juzgar a la Sí, bueno, normalmente en el Ateneo luego tenemos debates y hay respuestas y hay contrapreguntas, pero comprended que hoy ha sido un día excepcional y no es posible. Solamente queda José y también le pido pues que también sea breve. Sobre la mujer, que la pregunta Seré muy breve. de la mujer en Irán o Con todo mi respeto para el señor embajador, que es un gran propagandista, creo que ha defendido los derechos humanos con bastante coherencia. Me gustaría saber si considera que las mujeres y los hombres son seres humanos igualmente, y si las fronteras de Ucrania son tan impermeables como cualquier otra frontera, porque su país está apoyando militarmente a Rusia. Muchas gracias. Por favor, silencio para que pueda responder el señor embajador. در مورد اوکراین من توضیح بدم. Voy a explicar por هر کسی sobre Ucrania. حق داره از پشت عینک خودش هر تحولات رو به هر شکلی مایله بگیره. Ahora, cada persona está en el derecho de ver los acontecimientos como le da las ganas. Yo no le puedo criticar a nadie porque está mirando las cosas de la manera que las está mirando. سیاست ایران در مورد اوکراین چیه؟ Como embajador les explico cuál es la política de Irán sobre Ucrania. ایران قاطعانه شفاف تمامیت ارضی اوکراین رو تاکید داره که باید بهش احترام گذاشت. Irán ya ha anunciado públicamente, oficialmente, que hay que respetar la integridad territorial de Ucrania. Lo ha dicho pública y oficialmente. قبل از جنگ تلاش زیادی ایران کرد که از جنگ پیشگیری بشه. Incluso cuando se iba a ver esa guerra en Ucrania, Irán hizo mucho esfuerzo para que no se iniciara la guerra entre los dos países. بعد از جنگ هم پیشنهاد کردیم که کمک بکنیم برای پایان دادن به Y جنگ. después de la guerra también, y después de la guerra también Irán hizo muchos esfuerzos de mediación para que se terminara la guerra. تبلیغات زیاده ولی هیچ کس از جمله خود اوکراین هیچ سندی نتونسته ارائه بده که این دروغ واقعیت داشته. Ahora, propagandas hay mucho de esos equipos del que ustedes hablan, ¿no? Hay mucha propaganda de que Irán ha enviado a Ucrania, pero a fecha de hoy, que estamos en esta reunión, nadie, ni siquiera el gobierno de Ucrania, ha podido presentar ninguna evidencia de que Irán haya proporcionado esos equipos a Rusia. ما کشوری هستیم که در سیاست خارجی شفاف عمل. Irán es un país que es muy transparente en su política exterior. اگر پهپاد امریکایی رو در خلیج فارس ساقط میکنیم علنا اعلام میکنیم. ¿Cómo es transparente? Cuando Irán derriba un dron norteamericano en el espacio aéreo en el Golfo Pérsico, lo dice públicamente. اگر پایگاه امریکایی رو با موشک میزنیم علنا اعلام Si lanza misiles contra base norteamericana en la región, lo dice públicamente como lo ha hecho. اگر بنا داشتیم که به یکی از طرفین جنگ کمک کنیم هم اعلام Y میکنیم ولی así, سیاست por ما هرگز supuesto, این نبود. si Irán hubiese querido apoyar a una de las partes en esa guerra, lo hubiese anunciado, pero eso nunca ha formado parte de la política de Irán. این ملت اوکراین هستن که حق دارن در مورد سرنوشت خودشون تصمیم Y le reitero, es el pueblo de Ucrania quien tiene el derecho de pensar, de hablar, de decidir sobre su futuro. همونطور که ملت یمن، ملت سوریه و هر Tal ملت como ملت cualquier فلسطین حق otro دارن pueblo también tiene el mismo derecho. El pueblo de Yemen, el pueblo de Siria, el pueblo de Palestina, son ellos quienes tienen el derecho de decidir su futuro. Muchas gracias.
levantamos la sesión y bueno, gracias a todos. ¡Libertad!